conexión venezolana. La guerrilla colombiana de las FARC ha encontrado su santuario en la Venezuela de Hugo Chávez. 4 desertores y varias fuentes de los servicios de inteligencia y diplomáticos detallan al país de España la extensa y sistemática de cooperación que determinadas autoridades venezolanas brindan a las FARC en sus operaciones de narcotráfico. Algunos desertan de la guerrilla colombiana porque se sienten traicionados por sus jefes, hundidos ante la percepción de que el capitalismo salvaje del narcotráfico ha suplantado el altruismo socialista que les impulsó a tomar las armas. Otros se van porque sienten necesidad de volver a la vida familiar y otros porque de repente se convencen de que si no huyen morirán, como es el caso de Rafael, que desertó en septiembre tras 1 año y medio operando en una de las bases de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dentro del territorio venezolano. La lógica de Rafael es a primera vista perversa, por un lado porque como guerrillero desertor que ha regresado a Colombia sabe que vivirá el resto de sus días bajo la amenaza permanente de que sus ex compañeros lo asesinen. Por otro, porque la lógica dice que para las FARC la vecina Venezuela es un refugio seguro. Las FARC comparten la ideología bolivariana del presidente Hugo Chávez y el ejército colombiano no se arriesgaría a violar la ley internacional y cruzar la frontera. Todo eso es verdad, explicó Rafael. El ejército colombiano no cruza la frontera y la guerrilla tiene un pacto de no agresión con los militares venezolanos. El gobierno venezolano deja que a las FARC operar libremente porque comparten el mismo pensamiento del bolivariano y también porque las FARC pagan sobornos a su gente. Entonces, ¿de qué ha huido? Me pregunta. Entonces, ¿de qué ha huido? De una peligrosidad mucho mayor a la que me enfrento ahora, de los combates casi diarios dentro de Venezuela con los ELN, la guerrilla de ELN, pero no comparte el Ejército de Liberación Nacional los principios marxistas que llevaron a ambas organizaciones a la guerra hace 40 años. Puede ser, responde Rafael, pero esto no tiene nada que ver con política. La lucha con el ELN es por las rutas del tráfico de la cocaína. Hay muchísimo dinero en juego en esa zona fronteriza donde la droga entra desde Colombia, porque la línea más segura para llevar la droga a Europa es por Venezuela. El país de España ha hablado con Rafael, que militó como guerrillero 10 años, de los que PES estuvo en la cárcel, y con otros 3 desertores de las FARC que se han entregado al gobierno colombiano acogidos por un programa de reinserción a la vida civil. También ha tenido acceso directo en Colombia y a diplomáticos y fuentes de alto nivel de los servicios de inteligencia y seguridad de varios países, individuos cuya peligrosa misión por esto y en algunos casos por motivos políticos insistieron en el anonimato antes de hablar con el país. Consiste en combatir el terrorismo y el narcotráfico internacional. Ambos objetivos confluyen en las FARC, más potente que cualquier cartel en el mercado global de la cocaína y calificada por el V, el E y el W como organización terrorista. Lo que asegura el diplomático europeo y diversas fuentes oficiales a las que ha tenido acceso el país es que existe complicidad y compenetración de elementos importantes del Estado que preside Hugo Chávez en las actividades mafiosas y militares de la organización guerrillera más antigua del mundo. La conclusión a la que el diplomático europeo y todas las fuentes oficiales consultadas han llegado es que la complicidad es activa y constante a niveles operativos, en las zonas donde se despliega una actividad militar y narcotraficante, y más parecido cuanto más alta del gobierno venezolano, hasta llegar al presidente Chávez, al que ninguna fuente consultada, ni siquiera en el anonimato más extremo, acusa de complicidad directa con el gigantesco negocio del narcotráfico colombiano. Lo que a estos mismos medios les cuesta creer es que no esté enterado del grado de colusión que hay entre sus fuerzas armadas y los altos mandos de las FARC. También dudan de que no esté enterado del grado de involucración de las FARC con el narcotráfico de la cocaína. El país, pese a sus numerosos intentos, no logró obtener hasta el cierre de la noche del jueves de esta edición una reacción de las autoridades venezolanas a las declaraciones recogidas en este reportaje. Se sabía ya que durante varios años las FARC habían utilizado el lado venezolano de la frontera de Colombia como refugio. Pocos dudan que si no fuera por la cocaína, la gasolina que alimenta la guerra colombiana, las FARC se habrían extinguido como las demás guerrillas latinoamericanas nacidas durante la Guerra Fría. Lo nuevo que revelan los testimonios recogidos por ese diario es lo extensa y sistemática que es la cooperación en Venezuela con la narcoguerrilla en cuanto al transporte de la droga por aire, tierra y mar, al suministro de armas y a la protección sobre el terreno que reciben de sectores de las Fuerzas Armadas y a la inmunidad legal de facto que les conceden elementos del Estado. Se trata de un negocio ilegal gigantesco. Transita por Venezuela el 30% de las 600 toneladas de cocaína que se mueven anualmente por el mundo. Prácticamente la totalidad de la droga colombiana que sale por Venezuela tiene como destino Europa, con España y Portugal como principales puntos de entrada y con un valor de mercado en las calles europeas por encima de los 10.000 millones de euros al año. La infraestructura venezolana destinada al flujo de la cocaína ha crecido de manera exponencial según las fuentes de inteligencia entrevistadas por el país durante los últimos 5 años de la presidencia de Hugo Chávez, cuya decisión de expulsar a las agencias antidroga norteamericanas de su país en el 2005 fue celebrada tanto por las FARC como por sus socios en los carteles de la droga convencionales, como ha dicho Luis Hernando Gómez Bustamante, poderoso capo colombiano de la droga en manos de la policía de su país desde febrero. Venezuela es el templo del narcotráfico. Un diplomático europeo con muchos años de experiencia en América Latina expresó algo parecido de otra manera. El país bolivariano socialista, antiimperialista, ejemplar que pretende crear Chávez, está en vías de convertirse en un estado narco, del mismo modo que las FARC se han convertido en guerrilleros narcos. Chávez quizás no lo entienda, pero este fenómeno corroerá su
su país como un cáncer. En cuanto al aspecto militar o terrorista de las FARC, lo que los desertores entrevistados sostienen es que las autoridades venezolanas no solo dan protección armada, al menos a 4 campamentos guerrilleros fijos en su país, sino que también hacen los de la vista gorda a programas de enseñanza que operan dentro de los campamentos para la fabricación de bombas. Rafael, alto, fibroso y de aspecto serio, correspondiendo a la imagen clásica del guerrillero latinoamericano, cuenta como él mismo fue adiestrado en Venezuela para participar en una serie de atentados en Bogotá, la capital colombiana. La colaboración se extiende supuestamente a la venta de armamento por las Fuerzas Armadas a la FARC, a proveer a miembros de la guerrilla con cédulas de identidad venezolanas usando nombres falsos, y a los líderes de las FARC con pasaportes para que puedan viajar a Cuba y Europa, y a dejar que las FARC proporcionen entrenamiento militar a las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, las FBL, conocidas también como los boliches. Son una guerrilla creada por el gobierno de Chávez con el supuesto propósito de defender la patria en caso de invasión norteamericana. La expresión internacional más visible del terrorismo de las FARC ha sido la práctica de secuestrar individuos con fines económicos o políticos, como es el caso de la ex candidata a la presidencia colombiana, Ingrid Betancourt. Algunas de las fuentes de inteligencia con las que se entrevistó el país afirman que tienen información sólida de que las FARC la retienen en el territorio venezolano. Rafael dijo que estaba a punto de ser nombrado para un puesto de mando importante, justo antes de desertar. Sostuvo que a principios de año y quizás después, Betancourt se encontraba en un pueblo fronterizo venezolano llamado El Orza, en el estado de Apure, bajo la custodia de Germán Briceño Suárez, alias Gran Nobles, miembro del Estado Mayor de las FARC y jefe del Frente 10 en el que operaba Rafael. La lógica es que El Orza, donde Gran Nobles tiene una finca grande y lujosa, protegida, según fuentes de inteligencia, por la Guardia Nacional y conocida por los guerrilleros de la FARC como Rancho Grande, está alejado del conflicto militar, lo que reduce las posibilidades de que hubiese un enfrentamiento, lo cual generaría un problema de imagen grave para las FARC, ya que Betancourt es también ciudadana francesa y el presidente Nicolás Sarkozy se ha esforzado por lograr su liberación. Rafael, el juez de Perón fanfarrón, reconoció que él mismo no había visto a Betancourt, sino que compañeros guerrilleros se lo habían dicho, y no todas las fuentes consultadas por el país concurrían con la tesis de que ella estaba en Venezuela. En lo que sí hubo unanimidad fue en que Gran Nobles, cuya extradición busca Estados Unidos por narcotráfico y por el asesinato de 3 norteamericanos en 1999 en suelo venezolano, maneja la logística narcoguerrillera en Venezuela. También es enlace para operaciones conjuntas con capos de los carteles, uno de los cuales Rafael dijo haber llevado a una reunión en Rancho Grande. El contacto de Chávez con las FARC, afirmaron las fuentes de inteligencia, se lleva a cabo a través de uno de los 7 líderes máximos de las FARC, Iván Márquez, que también tiene una finca en Venezuela y que se comunica con el presidente a través de contactos con los altos mandos del servicio de inteligencia venezolanos, como explicó un desertor de las FARC que había ocupado un cargo propagandístico importante en la organización. Las FARC comparten 3 principios bolivarianos con Chávez: la unidad latinoamericana, la lucha antiimperialista y la soberanía nacional. Las coincidencias ideológicas llevan a la convergencia en el plano táctico. Las ventajas tácticas que emanan de la solidaridad bolivariana logran, según las fuentes, de su máximo rendimiento en lo relacionado con la industria multinacional del narcotráfico. Existen diferentes métodos para enviar la cocaína de Colombia a Europa, aunque lo que siempre tienen en común es la colaboración por misión o comisión de las autoridades venezolanas. La ruta más directa es la aérea. Consiste, según fuentes de inteligencia, en enviar avionetas desde pistas en lugares remotos de Colombia a aeródromos venezolanos. Ahí hay 2 opciones: o parten las mismas avionetas rumbo a Haití o a República Dominicana, o la droga se traspasa a aviones que vuelan directamente a países del África Occidental como Guinea-Bissau, Ghana, de donde siguen por vía marítima a Portugal o Galicia, punto de entrada español del área europea. Uno de los guerrilleros desertores entrevistado por el país, llamémosle Marcelo, narró el procedimiento para enviar droga en cantidades pequeñas a través de individuos mulas que la transportaban en sus maletas en aviones comerciales. Marcelo desertó en agosto tras haber estado un año en un campamento venezolano de las FARC en La Audita, estado de Apure. Ágil en sus movimientos, menudo, de mente ordenada, solo militó en la guerrilla de las FARC 15 meses, pero sus jefes le proporcionaron rápidamente una cédula de identidad de venezolano, con la cual cruzaba la frontera y transitaba por Venezuela sin problemas. Una vez, recuerda, fue al aeropuerto de Bogotá a recoger un puertorriqueño y llevarlo a Venezuela. Él cruzó la frontera conmigo. Después de convenir un precio con los guardias venezolanos, los llevé en carro particular a Caracas.